Hola, buenas tardes. Hola Alejandro. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, y como sabéis, tenemos un directo sobre la importancia de la comunicación, la importancia del lenguaje, perdón, durante el parto y la maternidad. Y bueno, tenemos con nosotros a Alejandro Ojeda, su Instagram es Alejandro Matrón, que bueno, ahora le vamos a dar paso. Os voy a presentar un poco. Alejandro es matrón, pero está especializado en lenguaje PNL, gestión emocional del parto, comunicación efectiva. Y bueno, él nos va a contar ahora un poco más porque a mí esto me ha parecido muy interesante y yo creo que os va a gustar muchísimo el directo de hoy. Así que voy a darle paso ya a Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado. ¿Sí ya? Igualmente, bueno, cuenta un poco porque a mí me ha parecido, bueno, hemos hablado antes y me ha parecido súper interesante lo que haces y sobre todo, pues eso, lo que me hacía curiosidad, ¿no? Es cómo, ¿por qué decides hacerte matrón y de dónde sale, digamos, de dónde surge esta vocación tuya? Bueno, pues como te contaba antes, yo sé que queda muy bonito decir, yo es que nací queriendo ser matrón y desde el primer momento de mi vida, desde el primer aliento era lo que soñaba. Pero no, no fue así. Es como estas cosas de la vida que muchas veces no te las esperas, pero te las encuentras y cuando te las encuentras. Y a mí me pasó precisamente eso con la matronería. Yo estudié enfermería que en principio tampoco quería ser enfermero, quería ser periodista, o sea que fíjate. Y después, estudiando enfermería, hice las prácticas durante un día solo en una sala de partos y me llamó mucho la atención, ¿no? Y cuando acabé la carrera, decidí hacer el EIR y estudiar matrona porque tampoco sabía muy bien qué quería y cuando me metí a estudiar matrona, pues ya me enamoré de esta profesión y de lo que significa, ¿no? Creo que dentro de la sanidad, las matronas, yo digo casi siempre que soy matrona, somos profesionales con muchos privilegios porque estamos en la parte más bonita, en la fisiología, en la llegada al mundo de una nueva vida o en el proceso. Entonces, para mí es desde luego un lujo poder estar ahí en esos momentos. Y bueno, y estaba leyendo un poco tu currículum y estaba, o sea, y he visto que me ha parecido súper interesante que tienes como una metodología propia, ¿verdad? De gestión de la Sí, comunicación. Cuenta un poco esto qué es. pues bueno, yo empecé porque dentro de la matronería a mí siempre me ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con la mente, ¿no? Con cómo pensamos. Creo que igual que aprendemos a manejar el coche que conducimos, igual que aprendemos a gestionar nuestra casa o nuestras finanzas, ¿no? Lo primero que deberíamos aprender a conocer y a gestionar es lo más importante que tenemos, que es nuestra mente, nuestro cerebro y que es lo que hace que nos movamos por el mundo de cierta forma, ¿no? Entonces me formé, tengo un máster en neurociencia cognitiva y psicobiología, después también he estudiado hipnosis clínica, estudié programación neurolingüística y ahora estoy haciendo también un experto en mindfulness. Y a raíz de eso, viendo lo que para mí eran deficiencias en la formación,
porque se estudia mucho todo aquello que se puede medir, aquello que se puede tocar, pero no se estudia lo que no se puede medir ni tocar, ¿no? Aunque hay escalas y tal, pero se le da mucha menos importancia. Y yo hice todas estas formaciones y a raíz de ellas decidí crear algo propio y coger toda esa información y esos datos para crear una metodología que se llama Método Nacer Sabiamente y que sirve para esa gestión mental, para afrontar de una forma útil o positiva el parto, para ir con menos miedos o sin miedos innecesarios y que después también yo utilizo para enseñar a otras matronas a comunicarse efectivamente con las mujeres y las familias para lograr que esas mujeres y esas familias puedan tener una experiencia de parto mucho más positiva, ¿no? Ujú. Porque cuánto, o sea, ¿cómo de importante es este lenguaje que estabas comentando a la hora, por ejemplo, de, de que un profesional se comunique con una paciente en un momento tan delicado como es, por ejemplo, el parto, ¿no? Hombre, pues mira, tú fíjate que si el lenguaje es importante, que al final el ser humano tiene la capacidad de coger sus experiencias, sean cuales sean, y de esas experiencias codificarlas mentalmente en signos y símbolos, en infinidad de signos y símbolos, pero quizás los más importantes son las palabras, son el lenguaje y cómo lo utilizamos, porque incluso tenemos un tipo de memoria que se denomina memoria semántica, porque nos permite utilizar las palabras para recordar cosas, para aprender. El lenguaje nos sirve al ser humano para proyectar al futuro, para planificar, nos sirve para, mediante nuestras palabras, repasar nuestro pasado y contarnos nuestra propia historia, para representar el mundo en el cual nos movemos. Y claro, eso afecta a todos los ámbitos y también afecta al parto, a la maternidad, a la forma de vivir el embarazo, porque, como decían por ahí, por suerte tenemos el lenguaje para heredar la sabiduría de nuestros ancestros, ¿no? Ujú. El lenguaje, tu idioma, hace que puedas heredar todo lo que otras personas han aprendido anteriormente durante sus vidas. Pero también, a su vez, el lenguaje puede ser un limitante, porque imaginemos que las palabras que utilizamos para hablar del parto, imaginemos que el lenguaje que usamos para hablar del parto es un lenguaje que evoca miedo, que evoca peligro, que evoca y que eso lo transmitimos constantemente, al final, cuando hablamos de parto o simplemente decir la palabra parto, va a traer a nuestra mente sensaciones negativas, va a hacer que evoquemos emociones negativas, como el miedo, como el dolor, y eso pasa mucho. Yo Ujú. cada vez que hago una charla, cada vez que hago una preparación al parto, siempre digo a las personas presentes, venga, sin pensarlo, decidme las dos primeras palabras que lleguen a vuestra mente cuando escucháis parto. Y hago así, venga tú, rápido, rápido. Y las primeras que salen o las que más salen, aunque aparecen otras, son miedo y dolor, casi siempre. Y eso ya es muy indicativo de cuál es el concepto que tenemos sobre el parto. Madre mía, pues sí, la verdad es que si lo piensas así rápido, es verdad que como que lo tenemos súper asociado. Totalmente, Sí, sí. totalmente. Por desgracia, sí. Y bueno, y que lo que estábamos comentando antes, para la gente que se acaba de unir, o sea, el lenguaje, digamos, me has dicho antes que había como tres diferencias, ¿no? La cultural, la profesional. Cuéntanos un poco acerca de todas estas partes que me has comentado. Mira, en primer lugar, debemos plantearnos para qué usamos las personas el lenguaje. El lenguaje las personas lo utilizamos de dos maneras. Una de ellas es para representarnos el mundo internamente, ¿vale? Cuando yo te digo a ti una palabra, pues por ejemplo, si te digo la palabra frío, Ujú. pues tú puedes entender lo que yo te digo porque tú has tenido alguna experiencia de frío y al escuchar la palabra frío evocas por un instante la sensación de frío o ves imágenes en tu cabeza que te recuerdan a ese frío para poder entenderlo. Entonces nos sirve para plantearnos y para representarnos el mundo a nosotros mismos. Y también
la otra función que tiene el lenguaje es poder comunicar nuestro modelo del mundo a las demás personas, para Ujú. poder transmitir ese modelo del mundo a las demás personas. Entonces, ¿de qué manera nos afecta el lenguaje? Bueno, pues primero, nos afecta a nivel cultural. Nacemos en unas circunstancias y nosotros al final somos la consecuencia de dos cosas básicamente. Una es nuestra genética, ¿no? Que nacemos con Ujú. ella, Sí. pero hay otra que no es menos importante, que es nuestro contexto, nuestras circunstancias, nuestra sociedad y nuestras propias experiencias. En base a esa genética y a esa sociedad y esas experiencias propias que tenemos, pues generamos un modelo del mundo, que el mundo que tenemos en nuestra cabeza no es el mundo, no es la realidad, es una representación muy imperfecta de la realidad que tenemos fuera. Y eso también se refleja en el lenguaje. Así que el lenguaje se puede dividir en culturalmente, socialmente, qué hemos heredado en nuestro idioma o en nuestro contexto social acerca de cualquier cosa, por ejemplo, el parto. Después también el lenguaje nos va a influir a nivel de cómo aprendamos a comunicarnos con nosotros mismos. ¿Qué nos decimos? Por ejemplo, tú tienes cualquier experiencia por delante, este directo, y te puedes pasar el día sin darte cuenta, porque lo curioso es que la mayoría de la gente se pasa un 99% del tiempo hablando con ella misma y no se da cuenta ni siquiera de lo que se dice porque es automático y se crean hábitos. Y yo podría estar pensando, pues, esta tarde tengo un directo, a ver si me sale mal, ya verás que me pongo nervioso, tal, y lo haces automáticamente y no te das cuenta ni siquiera de lo que te dices. Pero eso está creando tu propia historia, está creando tu mundo, Te condiciona, ¿no? te También. condiciona. Con el parto pasa exactamente lo mismo. Y además, después tenemos otra característica que es como seres sociales, el lenguaje, cómo lo usamos para comunicarnos con la persona que tenemos delante. Y ahí los profesionales sanitarios, las profesionales sanitarias, tenemos un papel muy importante, porque cuando yo estoy hablando ahora mismo contigo, si tú me estás escuchando, si me quieres entender, lo que yo te digo inevitablemente te va a influir. Es decir, esta conversación que estamos teniendo va a generar cambios reales en tu sistema nervioso central. Cuando tú procesas lo que yo te digo, tus conexiones sinápticas se modifican, te guste o no O te no. guste lo que te digo. Y eso hace que cuando acabemos esta conversación, tú no seas la misma persona que eras antes de la conversación, porque algo más o menos ha cambiado en ti. O sea, imaginemos a alguien que acompaña a una mujer durante el embarazo, aunque sea una consulta de 10 minutos, el cambio que puede hacer, porque una conversación puede cambiar una vida. Una conversación puede hacer que tú creas que puedes conseguir algo o que no. Una conversación te puede dejar 9 meses pensando que no vas a poder parir o puede hacer que creas que vas a lograrlo sea como sea. Entonces, es muy importante la manera en la que nos comunicamos y lo que decimos, porque queramos o no queramos, va a influir y va a manipular a la persona que tenemos enfrente. Ujú. Sí, la verdad es que comentando esto, bueno, se me ocurren varias preguntas, pero es verdad que detectamos en la sociedad que, por ejemplo, cuando amigas que se han quedado embarazadas, pues siempre a lo mejor te comentan, Jolín, ya, alguien me dijo la frase de, pero es demasiado pronto, puede pasar algo. Y claro, yo creo que eso es lo que tú estás hablando del lenguaje, deberíamos de cuidar mucho el cómo nos comunicamos con esas personas, porque al final les estás creando esa inseguridad de me pasará algo, le pasará algo a mi bebé, porque todo el mundo me dice que es demasiado pronto, porque no lo puedo decir, sí, ¿sabes? Entonces yo creo que en ese sentido lo que estás contando es súper interesante en cuanto a que moderemos también nuestro lenguaje porque a veces lo dices sin querer y no quieres hacerle daño a la persona, pero lo que estás diciendo es totalmente cierto. Al final, inconscientemente te cala y mucha gente diciéndote es demasiado pronto, igual pasa algo, o cosas así, quieras o no, te influyen, yo creo. Inevitablemente. Es decir, yo doy por hecho que la mayoría de profesionales cuando dan mensajes lo hacen con buena intención. Eso lo doy por hecho.
Ahora bien, el hecho de que tú hagas algo con buena intención no quiere decir que el efecto que cause sea positivo o sea útil. Por eso es Exacto. tan importante que aprendamos a utilizarlo, porque cuando se habla de que tenemos que aprender a influir mediante el lenguaje o que deberíamos aprender a manipular, claro, a la mayoría de la gente se le ponen los pelos de punta porque dice, no, es que manipular está feo, es que influir no, no deberíamos aprender a influir. Y entonces yo digo, pero si es que da igual que quieras influir o que no, es que estás influyendo Exacto. sabiendo o sin saber. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si vas a conducir, si vas a llevar un coche, evidentemente puedes atropellar a personas, ¿vale? Ujú. Pero si vas a hacerlo, tienes que aprender a conducir, porque yo doy por hecho de que cuando coges el coche no vas a querer atropellar a personas. Si sabes utilizarlo, tienes muchas más posibilidades de conducir el coche correctamente, de llevarlo a su destino. Si no Exacto. sabes utilizar el coche, entonces es cuando tienes más opciones de hacer daño con él. Con el lenguaje pasa lo mismo. Y si estamos atendiendo a personas dentro del sistema de salud, tenemos o deberíamos tener la obligación de aprender a manejar nuestro lenguaje, porque estamos manipulando sí o sí, queramos o no queramos. Ahora lo que necesitamos es aprender cómo influye el lenguaje y para eso también es indispensable entender cómo funciona un poco la mente, porque si tú no sabes cómo la mente tiene la capacidad de recordar, de ir al pasado, si tú no sabes cómo la mente tiene la capacidad de atender en el presente, si tú no entiendes cómo la mente tiene la capacidad de proyectar al futuro y de cómo lo que tú digas puede influir en esas tres cosas, pues evidentemente lo harás, pero sin saber, por lo cual puedes tener suerte y que lo haga para bien, o puede llegar a una consulta de una ecografía de 10 minutos y que el ginecólogo o ginecóloga o matrón o matrona, por, que, sin querer, diga, uy, pues este bebé mira que es grande, ¿eh? O este bebé qué cabeza más grande tiene, o esto a mí me parece que va a acabar en cesárea. Se acaba Uy, la consulta, la mujer se va, para la persona que está ahí en esa consulta es una persona más que ha pasado y vendrá otra dentro de un rato, pero esa persona es su embarazo que va a durar bastante tiempo y que va a acabar en su parto y se puede pasar todo el resto del embarazo creyendo que no va a ser capaz de parir, preocupada, dándole vueltas, generando cortisol, viviendo el embarazo de una forma negativa por una frase que a lo mejor dura 20 segundos. Entonces, tenemos que tener conciencia de cómo de importante es aquello que decimos. vale. Y una pregunta de cara a la actualidad. ¿Cómo has gestionado o cómo gestionar el tema del COVID con las embarazadas ahora mismo? Porque sobre todo ahora igual hay menos incertidumbre, pero el año pasado muchas se encontraron con que de repente estaban confinadas en su casa sin visitas al ginecólogo y un poco perdidas, ¿no? ¿Cómo gestionas esa comunicación? Eh, Pues en ese caso, a ver, es que yo creo que lo primero que deberíamos tener son herramientas de autogestión emocional. Eso es algo que también creo que deberíamos tener todas las personas, porque cuando tú aprendes y entiendes que las circunstancias nos influyen, evidentemente, porque somos Ujú. seres biopsicosociales y tenemos nuestra parte biológica, tenemos nuestra parte mental, ¿no? De cómo utilizamos nuestra mente y después tenemos también nuestra parte social y cómo el entorno nos afecta. Evidentemente, este último año el entorno para muchas personas no ha sido el más idóneo, pero si tú también entiendes que una cosa son los estímulos externos, son las circunstancias, y otra cosa es cómo tú interpretes lo que sucede y cómo tú gestiones lo que haces con tu cabeza, entonces tienes muchas más opciones de poder lograr una cosa que es importantísima, que es la flexibilidad cognitiva, que es adaptarte al entorno lo mejor posible para lograr tus objetivos. Lo que tendríamos que hacer es aportar a esas personas herramientas. Y en ese sentido yo creo que las redes sociales, como esto que estamos haciendo aquí, o Ujú. como lo que se ha hecho durante todo el confinamiento, que son muchos directos, mucha divulgación vía redes sociales, cursos de preparación al parto online, bueno, pues han aportado algo que estaba faltando en el sistema de salud por unos motivos o por otros y que han logrado aportar un poco de tranquilidad. Vale, ujú, muy buena respuesta.
No sé si quieres comentar algo más de que te parezca interesante, porque a mí se me ocurría también otra pregunta que desde mi ignorancia es importante cómo hablamos o sea, durante el embarazo al bebé. Ahí yo siempre digo lo mismo. Mira, da igual que cuando tú le hables al bebé, cuando tú pienses en el bebé y le digas, venga, que lo vamos a conseguir, tengo muchas ganas de verte, te quiero mucho, realmente da un poco igual que el bebé te entienda o no te entienda, que entienda tus palabras o no. Es más, yo como hago hipnosis clínica, Ujú. la gente se piensa que soy súper místico, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con la mente, con la psicología incluso, se ve como algo muy místico, porque no se puede tocar y no se puede ver. Entonces, Claro. pues ya es místico. Pero yo no tengo mucho de místico. Yo me gusta bastante centrarme en lo que ya se ha visto, en lo que se ha estudiado, en lo que se ve que funciona. Y yo creo que cuando tú le hablas al bebé con palabras, el bebé no entiende tus palabras. Pero ¿sabes lo que entiende? Lo que entiende el bebé es que cuando tú le dices, te quiero mucho, tengo ganas de verte, tengo ganas de estar contigo, nos va a ir muy bien en el parto, lo vamos a conseguir. Eso que le estás diciendo al bebé, te lo estás diciendo a ti. Para tú decir eso, lo tienes que estar representando en tu cabeza. Cuando tú representas eso en tu cabeza, tú vas a crear unas expectativas para ti. Mientras que estás pensando en el bebé y te dices eso, vas a generar una serie de hormonas y una serie de cambios neurofisiológicos que eso seguro, sí o sí, que lo va a entender el bebé. Porque al final, el caldo de cultivo del bebé eres tú. Y Ujú. entonces, cuando tú generas ciertas hormonas, cuando generas oxitocina, cuando generas endorfinas, cuando generas serotonina, eso va a ser el caldo de cultivo del bebé. Si tú tienes miedo, si estás estresada, si generas cortisol, también va a ser el caldo de cultivo del bebé. Entonces, a darle al bebé, porque normalmente le vas a decir cosas buenas y positivas, Ujú. por supuesto que es bueno, ¿vale? Y en general, que aprendamos a ser conscientes de lo que nos decimos, de cuando estamos teniendo esa autoconversación que casi siempre se hace en forma automática, y que aprendamos a hablarnos en base a aquello que queramos conseguir, para aprender también a generar esas expectativas, a generar ese efecto placebo, para aprender a generar ese tipo de hormonas que son más positivas, más beneficiosas para nosotros y para el bebé. Entonces sí que es importante, independientemente de que el bebé te entienda o no te Te entienda, va a entiendo. entender lo que tú produces. Vale, perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta por aquí, pero creo que no. Tú, no sé si quieres comentar algo más. A ver. Yo, si alguien quiere preguntar algo, estoy encantado de intentar responder cualquier duda que se tenga, cualquier cosa que Yo quieran saber. creo que no hay muchas dudas porque la gente, yo creo que esto es un poco nuevo, porque sí que es verdad que cada vez estamos escuchando más hablar sobre PNL, coaching, pues eso, gestión de las emociones. Pero es verdad que se escucha como en los ámbitos más de negocio, de empresa, Sí, pero es más raro escucharlo a nivel, pues en el campo de la maternidad. Pero como te comentaba antes, me parece súper interesante porque creo que al final es algo que tendría que estar desde el colegio. Yo creo la gestión emocional y el lenguaje neurolingüístico tendría que ser algo que nos acompañara siempre en todo lo que hagamos, porque al final el aprender a gestionar esas emociones lo veo como súper importante. Entonces, creo que, o sea, me parece súper chulo lo que haces y creo que debería de, o sea, de oírse más este tema en cuanto a, ya no solo en la maternidad, sino en todos los campos de la vida, porque al final nosotros somos emociones, ¿no? O sea, nosotros al final tenemos un día malo, tenemos problemas o tenemos cosas que tenemos que solucionar, ¿no? Y al final muchas veces es como que no nos preparan para esos golpes, ¿no? que nos llevamos en la vida. claro, es que al final somos seres biopsicosociales y no somos cuerpo, o somos mente, o somos entorno, somos las tres cosas. Y las tres cosas las podemos separar mediante el lenguaje, ¿no? Que al final también sirve el lenguaje para eso, para crear diferencia entre una cosa y otra, pero no existe tal diferencia. Al final, es la misma cosa. Cuando tú cambias lo que piensas, cambia lo que se produce en tu cuerpo. Cuando tú coges mejores hábitos
físicos, duermes más, comes mejor, también cambia tu estado de ánimo. Cuando tú cambias tu estado de ánimo y te comportas diferente en el entorno, es que al Sí, final es la misma cosa. Y además sucede que el embarazo es una fase de transición que finaliza en el parto, que puede ser la experiencia más intensa de toda la vida, ¿vale? Pero es una fase de transición hacia una etapa que es completamente diferente. La vida son diferentes etapas y la etapa de mujer o papá o pareja sin hijos no tiene absolutamente nada que ver que la fase después de la maternidad. Es el cambio quizás más grande que se produce durante toda la vida. Y a mí me parece que el embarazo es una etapa de transición muy importante para prepararse, para aprender a gestionar la mente y las emociones para el parto, porque no te va a servir solo para el parto. Si tú aprendes a hablarte, si tú aprendes a ser consciente de lo que sientes, si aprendes a atender al presente y no estar siempre pensando en el futuro, en el pasado, no se va a quedar solo para el parto, eso te va a servir para el para resto de tu toda. vida, que va a ser Sí. mucho más importante y donde seguro que te va a hacer falta y te va a ir bien es en la propia maternidad, sin ningún tipo de dudas. Ujú. Entonces, yo creo que el embarazo es una oportunidad muy, muy buena para adquirir todos esos recursos. Yo tengo un curso en la página que has visto de Nacer Sabiamente de gestión Sí. emocional para embarazadas que precisamente intenta hacer eso, intenta que aprendamos a darnos cuenta de que miramos al pasado, de que recordamos y que podemos utilizar los recuerdos para aprender de ellos y seguir adelante, o podemos estancarnos en ellos y perdernos en ellos y tener tristeza, depresión y tal, que podemos mirar al presente y aprender a atender al presente, que podemos también darnos cuenta de cómo proyectamos al futuro, que lo hacemos automáticamente, pero también podemos crear hábitos nuevos para mirar más positivamente al futuro, para motivarnos mejor. Y al final, cuando tú haces eso durante el embarazo, enfocado al parto, es algo que ya se queda para toda la vida y yo creo que es muy, muy útil. Importante, sí. Mira, nos pregunta Eladio, ¿y cuando vienes cansado de trabajar, cómo lo gestionas? Porque el tono no puede ser el mismo. Claro, evidentemente, cuando vienes cansado de trabajar, físicamente estás más cansado. Eso es inevitable. Ahora bien, lo que pasa es que no sé en qué contexto lo pregunta. Si lo Claro, pregunta con respecto a niños a al... lo mejor, por ejemplo, a llegar al niño y Claro, pegarle un grito porque estás cansado de trabajar, que o sea, eso lo vemos mucho, en verdad. claro, pues ahí tenemos una de las partes de seres biopsicosociales que somos, que es la parte física, que evidentemente cuando estamos cansados estamos de peor humor. Eso está claro. Pero a lo mejor si aprendemos a gestionarnos, podemos como tomar un poco las riendas de nuestra propia vida y de dejar de ser víctimas de las circunstancias, ¿no? Que es lo que muchas veces somos. No es que yo reacciono mal porque estoy cansado, o porque en el trabajo me han tratado mal, o porque un coche me ha adelantado y me ha pitado. Vale, pero eso es un estímulo. Tú después, si aprendes a autogestionarte, tienes la capacidad de entre A, que es el estímulo, y C, que es la respuesta que tú emites, tienes ahí en medio B, que ves cómo tú interpretas lo que sucede y cómo tú, dentro de tu cabeza, lo procesas para aprender a responder de forma diferente. Cuando tú aprendes a gestionar lo que sucede en B, que es lo del medio, entonces puedes decidir responder de otra manera. Cuando tú estás cansado porque vienes del trabajo, pero eres capaz de ser consciente de que estás cansado, de darte cuenta y, por ejemplo, llegas a casa y tu hijo o tu hija te dice algo o no te hace caso o no sé, cualquier cosa que te pueda hacer que tú saltes, si tú aprendes a autogestionarte, puedes ser consciente de cómo estás, de cómo te encuentras, de la emoción que se produce en ti cuando sucede lo que sea y tienes más opciones para responder de forma diferente. Por eso es tan importante, porque tenemos que aprender a dejar de ser víctimas de nuestros hábitos mentales, a dejar de ser víctimas de lo que nos sucede fuera y tomar un poco el control de lo que hacemos con nuestra mente y con nuestro cuerpo y con nuestras conductas. Ujú. Sí, totalmente, totalmente. A ver si hay alguna pregunta más. No, creo que no. Pues si quieres decir algo más y si no, como son ya las 8, pues vamos cortando, pero vamos que a lo mejor tienes algo más que contarnos porque me ha parecido, se me ha hecho un poco corto, la verdad. Te A mí preguntaría también, un a mí montón de también. cosas porque además es verdad que lo que es el embarazo, como dicen, hay un montón de hormonas por ahí, ¿no? Entonces se ve que es como la fase donde la mujer tiene muchos cambios de humor, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante en ese momento aprender a gestionar las emociones para saber, ¿vale? Sí.
puede ser que ahora esté como más alterada, respira y ya está, ¿sabes? Entonces me parece Claro. súper interesante lo que comentabas del curso. Sí, Y luego también a nivel, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a lo de, o sea, que nos dedicamos a la ayuda de familias con la geolocalización de puntos de lactancia, yo creo que también una etapa dura, que se habla poco, ¿no? Pero es una etapa dura porque es una etapa en la que, sobre todo para las primerizas, no saben cómo reaccionar, es la lactancia materna, que de repente te encuentras claro. con que te baja la leche, es una cosa nueva, no sabes cómo funciona, a lo mejor el bebé no se engancha, empiezas a sentirte frustrada y agobiada. ¿Mm? Todo el mundo te quiere ayudar, pero no te pueden ayudar y tienes que escuchar muchos comentarios de gente que a lo mejor... Entonces al final es como son como muchas emociones, ¿no? Que es como un combo que yo creo que Total. que es un momento, encima estás cansada de la etapa del embarazo y encima el parto, o sea, entonces yo creo que, por ejemplo, la etapa de la lactancia también es una etapa en la que hay que saber gestionar. Hombre, el puerperio, por eso está bien aprender a hacerlo antes, durante el Sí, embarazo, porque, o durante el embarazo o antes, o oye, antes si lo incluso. aprendes antes del embarazo y ya llegas con esas herramientas, pues estupendo, ¿no? Pero si no, igual que es buena etapa para aprender a comer mejor, para hacer ejercicio, para dejar de fumar, pues aprender a gestionar la mente es una muy buena etapa, porque sin duda lo más duro de todo esto es, o suele ser el puerperio. El puerperio se juntan varias cosas. Pues se junta un cóctel hormonal bestial con una variable nueva que llega a tu vida y que modifica por completo la estructura que te hayas montado, que es un bebé, que es una variable independiente que requiere atención 24 horas al día, 7 días por semana, y se nota un montón. Después también se junta con una edad que, según mi punto de vista, no está preparada para una conciliación adecuada o no tiene una idea sobre lo que es la crianza demasiado válida, demasiado útil, porque considera a los bebés o quiere tratar a los bebés a veces como si fueran adultos y los bebés no son adultos, son bebés que hay que tratar como bebés, porque se dice que hay que dar el pecho de estancia exclusiva hasta los 6 meses y después las bajas no duran lo mismo. Es decir, una serie de cosas que hacen que no sea Ya. absolutamente nada fácil. Tener herramientas de gestión mental y después tener otra cosa que ya influiría en la esfera social, que son apoyos, como por ejemplo lo que hace la app que te permite buscar apoyos o tiendas o sitios en los que tú puedas buscar ayuda, matronas que puedan ayudarte con la lactancia, que puedan aconsejarte. Es decir, todo eso es importante porque desde luego el puerperio se habla poco de él, pero es una de las etapas más duras y más bonitas de la vida, Sí, porque es exacto. las dos cosas. Hoy justo he hecho una publicación que hablaba sobre eso, que dice, hay una frase que escuché y que me gustó mucho, que es el puerperio o primer año de vida es días largos, años cortos. Es decir, son días que parecen muy largos, pero que después pasan rapidísimo porque Mm. son tan bonitos también con tu bebé y después cuando te das cuenta miras atrás y dices, madre mía, ¿dónde ha quedado mi bebé? Hay que aprender a gestionarlo para llevarlo lo mejor posible y para darle a esas criaturas, pues bueno, la atención que se merece. Cada uno lo hace lo mejor que puede, pero con más herramientas se hace mejor. Exacto. Mira, nos preguntan por aquí. Dicen que si tiene que ver, que si no se agarra al bebé o, por ejemplo, que no tienen producción de leche, si tiene que ver, o sea, puede estar influido por las emociones. Pues mira, precisamente lo que más influye, porque siempre se dice que todas las mujeres están preparadas para dar el pecho, y realmente si a nivel biológico y fisiológico puede ser cierto. Es decir, hay muy pocas causas a nivel fisiológico que hagan que no se produzca suficiente leche. ¿Vale? Pero sin embargo después te encuentras con muchas mujeres que realmente querían dar el pecho y lo tenían claro y no lo han conseguido. Y eso muchas veces tiene más que ver con las emociones, con los miedos, con las inseguridades, con esa pregunta que nos hacemos de, ay, ¿tendré suficiente leche cuando somos mamíferos y estamos preparados para dar el pecho? O sea, si nuestra propia definición como especie ya dice que somos mamíferos. Eh, pero claro, las emociones negativas, los miedos, cortisol, eso hace que disminuya la producción de leche. También cuando tú estás nerviosa, cuando no tienes suficiente contacto con el bebé porque te han dicho no lo cojas que se acostumbra,
producen menos oxitocina, que hace que la leche tenga más dificultades para salir del pecho hacia afuera. Eso te puede causar ingurgitación, mastitis. O sea, el problema suele estar más en la cabeza y en los condicionantes culturales que en la capacidad natural de dar el pecho. O sea, que evidentemente sí que influye. Mucho, es lo que más influye. Qué interesante. Bueno, pues en principio no hay más preguntas. Así que nada, darte las gracias. No sé si quieres cerrar de alguna manera o decir algo. Nada, agradecerte a ti y a Mattermap la oportunidad de tener esta charla, que también se me ha hecho muy corta, ¿no? Porque este formato me gusta mucho. Al final considero que es conocer a alguien nuevo y hablar con él delante de mucha gente, con ella en tu casa, y, y me parece que es muy cómodo y muy divulgativo. Mira, otra pregunta. Sí, La contestamos, ¿no? Yo no sí, tengo claro, prisa. claro, sí, sí, la misma chica. Mientras nos hagan preguntas, nosotros aquí estamos, ¿eh? Claro. Pasa igual con la dilatación al momento del parto. Pues mira, la dilatación, el cuello del útero, que es lo que dilata, tiene fibras musculares, ¿vale? Que son involuntarias. Pero que sean involuntarias, que sea musculatura lisa, no quiere decir que no esté influida por lo que pasa en nuestra cabeza y en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque el corazón late supuestamente automáticamente y tú no puedes pensar, quiero que mi corazón lata a 120 latidos por minuto. ¿Verdad que no? Y lo puedes pensar, pero posiblemente no lata a 120 latidos por minuto. Pero si ahora mismo yo te dijese, cerrando los ojos y visualizando con mucha intensidad, que recuerdes un momento traumático de tu vida, un accidente de coche que has tenido, por ejemplo, el corazón se aceleraría. ¿Vale? Si te dijese que te imaginases en tu lugar favorito, en un lago, en una playa, el corazón se ralentizaría. O sea, que sea un proceso automático no quiere decir que esas fibras musculares no estén influidas por lo que hacemos con nuestra cabeza. En la dilatación pasa lo mismo. Yo una de las cosas que enseño con la metodología es a ayudar a esa persona que está ahí de parto a que esté tranquila, a que esté confiada, a que confíe en su cuerpo, a que se escucha, a que se deje llevar y a que baje su nivel de ansiedad para que su cuerpo pueda funcionar lo mejor posible y esas fibras musculares que pueden estar también más tensas o más relajadas, estén más relajadas para que sea más sencillo que dilate. O sea que por supuesto también influye. Nos pide perdón, no tranquila, ¿no? Si mientras sigan habiendo preguntas, nosotros encantados de responder, o sea que Yo súper. encantado. Sí, no, además justamente ahora está apareciendo como los temas más interesantes ¿sabes? De ver, pues eso, cómo influyen los pensamientos en todo el tema del parto Claro. y la lactancia, o sea que es súper interesante. Gracias A a ti, ti, Carito. a ti. Pues nada, yo creo que no hay más preguntas, así que bueno, darte las gracias a ti porque bueno, para nosotros es importante que, pues, o sea, para hacer estos directos necesitamos a algún profesional o sea, que dé voz, ¿no? A estas profesiones y nada, súper agradecidas de que hayas querido participar con nosotros y divulgar, pues eso, responder preguntas, ayudar, que al final es lo que hacemos, ayudar a la comunidad un poco a que todas esas dudas que tienen las resuelvan. Pues sí, la verdad es que sí, para mí es un honor y bueno, también eso es ser profesional de la salud, intentar estar ahí, ayudar a las demás personas y bueno, y conocer gente, ya sea en persona, por aquí por Instagram o por cualquier medio. Así que muchas gracias, saludo también por allí Sí, saludos de Mater desde. Activa, que la conozco y también he tenido algún directo con ella, así que Y bueno, gracias. y quedas invitado a próximos directos, que además este tema me parece súper interesante. Yo creo que nos da para muchísimos directos y incluso podemos también un día hacer algo de preparación al parto, porque es verdad que ahora con lo del COVID se han parado mucho las clases y hay muchas madres que están ahí, pues que les gustaría hacer algo de preparación al parto o algo así. Entonces podemos mirar de hacer algo. Así que nada, Por supuesto. agradecerte que hayas estado con nosotros y pasar este rato y nada, y Matermap es tu casa, así que estás invitado cuando quieras. Igualmente, estaremos en contacto también por otros motivos, así que, que tenemos también proyectos profesionales ahí en común con Maternmap y otros que tengo yo y yo creo que al final lo que estamos haciendo, lo que intentamos hacer es que las mujeres y las familias puedan conseguir los apoyos que necesiten en cualquier momento desde cualquier lugar.
Así que vamos a por ello y a seguir ayudando. Gracias. Mira, nos dicen, sí, algo de preparación al parto, nos lo ponen por aquí. Así que nada, ahí lo dejamos. O sea, que Claro se que queda ahí sí. en el aire para hacerlo. Muchas gracias, Alejandro. Que Gracias, tengas gracias a un buen vosotros. día. Chao. Hasta Adiós, luego. hasta Gracias a luego. todos por estar con nosotros. Exacto, gracias.